Y en la semana, me parece que el hecho, pero lejos, que se destacó en la semana a nivel sociopolítico, fue esta convocatoria, no podríamos decir espontánea, porque realmente fue armada, y no está mal que así lo sea, donde un montón de gente, muchísima, sin entrar en detalles de número, salió a manifestarse en paz, digámoslo que mayoritariamente fue así, por más que hubo hechos aislados que lamentamos y repudiamos, por cierto, para demostrar su descontento por lo menos con el gobierno actual, por lo menos con la gestión del gobierno actual. Y tenía ganas de tener una mirada fresca, y para eso me conecté con alguien a quien sigo mucho por las redes sociales. Muchas cosas que postea, sobre todo lo que tuitea, me interesa mucho lo que hace. Es un hombre de aquí de Hurlingham, ha tenido vida política, en este momento está guardado. La política local lo pierde si el tipo está guardado. Me gustaría que vuelva a gestionar como dirigente. Se llama Andrés Escudero, le doy la bienvenida. ¿Cómo te va, Andrés? Gracias por venir. No, gracias por la invitación, Jorge, y por las palabras. No, te sigo de cerca, y la creatividad, a mí me gusta mucho la creatividad, el manejo de la ironía, no siempre a mí me sale, pero veo cuando entras a postear cosas como, por ejemplo, hacia dónde apuntaba, los carteles, ese tipo de cosas, obliga a reflexionar, a repensar, y sobre todo en el momento, cuando están sucediendo los hechos, hay gente que postea eso, lo que se te ocurre a vos. Yo, no en este cacerolazo, pero sí en el anterior, por ejemplo, recibí puteadas. A mí, andá con Néstor, la puta que te parió. Fue derecho viejo lo que me mandaron a mí. Y yo dije, ¿a título de qué? Pero bueno, se ve que la euforia del momento te hace... Fue para que no se sienta sola Cristina, que también la mandaron con Néstor. Claro, Néstor. obviamente. Y ahí, o ver cosas tipo desde un Viva la Patria, que por cierto, o sea, es respetable, pero fíjate, un Viva la Patria, he visto cosas tipo Viva Canal 13, ¿viste? Viva Clarín. Y bueno, entonces se ve que el momento de euforia te hacen postear cosas que de repente después decís, podría haber dicho otra cosa. Pero ya está, la cuestión es que el hecho fue de magnitud. Mucha gente se desplegó en la capital federal, en distintos puntos del interior, y nos obliga a una reflexión. Yo decía que lo primero que quería analizar contigo, con los oyentes, con Ariel Steven, que lo tengo aquí conmigo, son los ejes de la convocatoria. Los ejes que no han cambiado con respecto, por ejemplo, a los otros cacerolazos. El tema de la inflexión, el tema de la seguridad, el tema de la corrupción, el tema del cepo cambiario, parecen ser los más aglutinantes. Después hay un montón de cosas más. Hay gente que dice, no me gusta la soberbia, o la forma de hablar y de decir de la presidenta. Y eso no es corregible con una gestión de gobierno, creo yo, ¿no? ¿Qué mirada tenés en función de este eje, de lo que aparece y de lo que puede venir de aquí al futuro, Andrés? Mira, respecto de los ejes de lo que fue la convocatoria, a mí me parece interesante empezar separando un poco los motivos de las consignas, que nunca son dos conceptos que van por el mismo lugar. Desde el punto de vista de las consignas hubo una enorme diversidad. Algunas tienen que ver con valores que están muy arraigados en cualquier persona de bien. Cualquier persona de bien, oficialista, opositora o apolítica, va a querer que haya justicia, que haya educación, que haya transparencia. A todos los que tenemos, cierta sensibilidad, nos molesta la corrupción. Con lo cual, hay cuestiones que me parece que son valores generales. Y otras cuestiones más puntuales como el acceso al dólar, que fue una de las consignas que menos explícitamente estuvo, ¿no? El tema de la soberbia, el tema de un supuesto autoritarismo. Me parece que las consignas fueron muy plurales, muy diversas y que hay como que desmenuzarlas, ¿no? Pero me parece que por otro lado después van los motivos, que no siempre coinciden con las consignas. Cuando un colectivo social se expresa por la negativa en repudio a, evidentemente el motivo no es la lucha por un proyecto político. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 2001, 2002, cuando la Argentina se venía abajo, muchos sectores sociales y sindicales y políticos lanzaron la consulta del Frenapo. Esa consulta, por ejemplo, fue una propuesta de ingreso ciudadano universal para jóvenes, de ingreso ciudadano universal para mayores y de un seguro de desempleo, que fue movilizada por una amplia variedad de sujetos sociales, pero que además iba por la positiva aún en un momento de derrumbe. Entonces, aún en un momento de derrumbe de la Argentina, donde todos nos quejábamos, tirábamos piedras, insultábamos a los políticos, hubo un colectivo de actores que se juntó para construir una propuesta.
Y me parece que el punto de partida de la construcción de esa propuesta fue el presupuesto de que la política es una herramienta de cambio y que la militancia vale la pena. Ese presupuesto no estuvo en las convocatorias del 8N y en las anteriores. Entonces me parece que esa falta y ese desprecio por la política, que es un motivo, aunque no esté en las pancartas, es un motivo subyacente, sí, impide poder construir una propuesta superadora y una alternativa. Andrés, lo tengo conectado telefónicamente, lo vas a escuchar vos también, Ariel también, a Augusto Urbín, que es mi analista político que tiene el programa. Augusto, te saludo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo andás? Bien, más que nada darte el pase para que vayas participando, en todo caso interactuando con nosotros para las primeras reflexiones. Después será motivo tu columna dentro de un rato, pero bueno, a propósito de esto que está diciendo Andrés, si tenías para hacer algún aporte, acá estamos. No, coincido plenamente con lo que dice Andrés, digamos, en las diferenciaciones con respecto a planteamientos que se generaron. Si hacemos esta comparativa, siempre yo pienso media tediosa con el tema del 2001, ¿no? Yo creo que el momento que estaba atravesando el país hace que resulte muy difícil comparar ese tipo de movilizaciones, por más que lo tengamos aún fresco lo de 2001, ¿no? Me parece que eso en principio. Y me parece que las reflexiones que hace son acertadas en ese sentido. No por eso hay que desestimar otro tipo de reclamos, en otro nivel quizás, que se hizo en ambas movilizaciones, tanto el 13 de septiembre como la del otro día, y entender, me parece a mí, un mensaje hacia toda la clase política, más allá de que hay un reclamo específico hacia el gobierno, o una bronca quizás que se vio hacia el gobierno nacional. Me parece que hay un reclamo de un vacío de un gran sector, un sector popular, no mayoritario, hacia toda la clase política, que evidentemente no encuentra ese sector representación alguna. Lo que pasa, sí, perdóname, Serrano. No, y que es un sector que me parece que también hay que identificarlo como un sector muy volátil del electorado, me parece a mí. Que va y viene, sí, interesante el concepto ese. Yo decía, ¿cómo en tratar de que alguien encauce desde la oposición política al gobierno de Cristina Fernández cuando es tan amplio también el espectro hasta de los ejes convocantes? Cuando tenés enfrente a Castells, está dirigentes del FAP, tenés obviamente al PRO, homogéneamente, al peronismo disidente y hasta los sectores que ven en Cecilia Pando a alguien que los represente, digamos, la derecha más dura, ¿no? La derecha más, por lo menos a mí, más residual de lo que es la política argentina. ¿Alguien puede poner 20 puntos que los encauce detrás de sí? Para mí es imposible. Desde lo económico, yo no sé si están todos de acuerdo para que, listo, no hay más cepo cambiario, tomen todos los dólares que quieran, cuando hoy por hoy es lo único que tenemos, digamos, para afrontar las obligaciones externas que tiene el país. No hay más préstamos frescos, como se decía en la década del 90, no sé si se acuerdan, no ingresaron fondos frescos del FMI para afrontar el pago de intereses. Me acuerdo que era una de las frases que se tenían. Hoy ya no, hoy ya parte de la base de la reserva del Banco Central, que es polémico también, porque yo te diría muchos de los que fueron, por ejemplo, la izquierda más dura, el PST y demás, no quieren que se pague nada de la deuda. Ellos directamente te dirían, no, que no se pague nada. Por ejemplo, imagino que el PRO o el peronismo disidente te dice, no, sí hay que pagar, pero no con las reservas. Entonces, ¿cómo englobás a toda esa gente disconforme con la gestión actual tras de un solo proyecto político? No lo veo factible. Andrés, ¿cómo lo ves? No, tampoco creo que se pueda. Es más, yo ni siquiera creo que buena parte de la gente que se manifestó quiera ser representada por alguien. Ah, mira. Entonces digo, porque me parece que hay como un repudio muy fuerte a lo que hay. Pero yo no sé si lo que hay detrás de ese repudio es además una búsqueda de sentirse representado por alguien. Sino porque hay un rechazo a la política. Yo, para ser claro con lo que decía antes, digo, cuando diferenciaba las consignas de los motivos, ¿no? Para decirlo llanamente, las consignas fueron infinitas, muchísimas. Son significantes que son vacíos, porque mi concepto de la justicia probablemente sea muy diferente del concepto de la justicia de otra persona, y sin embargo los dos podemos pedir justicia. Ahora, me parece que hay algunos... Estas consignas son aspectos de política pública que fueron deficitarias en la Argentina siempre.
Digo, la justicia necesita reformarse desde hace muchos años, la educación ha aumentado 6 puntos del PBI, lo cual es muy positivo, todavía nos falta avanzar en materia de calidad educativa. Totalmente de acuerdo, en excelencia educativa, totalmente de acuerdo. Digo, hay muchísimas cosas. Seguridad, seguramente que nos falta avanzar muchísimo en seguridad. La provincia de Buenos Aires es un caso, hubo reformas policiales, contrarreformas policiales, la política en los últimos 20 años en materia de seguridad fue y vino. Obviamente, digo, los reclamos son legítimos, pero a lo que me refiero, la pregunta que me hago es, si estas cuestiones en la Argentina son crónicamente deficitarias, ¿qué es lo que en algún momento de la historia te empuja a levantarte de la silla y salir a protestar? Evidentemente, no estás solo en esas cuestiones deficitarias. Me parece que hay otros disparadores. Sí. ¿No? Sí. Me parece que entre esos disparadores, digo, hay un rechazo a la política muy fuerte. En un porque hay un sector de los movilizados que pertenecen a espacios políticos. Sí. Pero hay otro sector de los movilizados que no pertenece a espacios políticos y que de hecho se moviliza con consignas de mucho repudio a la política. Sí. El basta ya implica eso también, ¿no? Un poco. Y en algún punto. Nosotros después tenemos preparado algún audio porque una persona que habitualmente la tenemos en cuenta acá como referente, como Silvana Varela, vivió el 8N en Mar del Plata. Y en un ratito, si tenemos tiempo, vamos a recorrer un poco lo que son los testimonios en Mar del Plata. De hecho, el video está titulado Testimonios sin bozal, porque evidentemente es un riesgo enorme poner un micrófono ante la gente en situación de manifestación, de marcha, y con una carga de odio que está implícita. O sea, no está mal reconocer, che, hay un odio. No, es una marcha pacífica, seguramente que es pacífica, pero hay adentro una carga muy fuerte de odio que trasvasa cualquier oposición o gestión política. Y en estos testimonios, que en un rato escucharemos, van a notar eso. O sea, la palabra destituyente la podemos usar tranquilamente porque realmente se tiene que ir ya, se tiene que ir ahora, y no hay nada de esperemos a las legislativas dentro de un año o esperemos al 2015 y se terminó y vamos por un cambio de gestión. Es ahora y con términos muy duros. Augusto, ¿vos cómo lo viste eso? Sí, coincido que hay términos. A mí me resulta difícil tratar de una forma simplificar en ciertos discursos que se escuchan fuertemente dentro de estas marchas y no tener en cuenta que hay muchas otras voces que no están diciendo eso también y son parte de las marchas, me parece a mí. De hecho, se pudo ver algunos reclamos en vivo por 678 de jóvenes que no están con ese pensamiento, sino que saben que tienen que volver a votar el año que viene y en 2015 para cambiar el gobierno, si siquiera. Yo creo que hay multiplicidad de voces que complejizan mucho más el escenario. Me parece que hay consignas de esas y esa multiplicidad de consignas hace ver también un poco la dificultad en una posibilidad de representatividad, justamente como creo que decía Andrés anteriormente, pero no sé si estoy tan de acuerdo con lo que dice Andrés de que es la antipolítica o no se piensa políticamente. Yo creo que hay sectores dentro de la marcha que evidentemente no les interesa la política, quieren sacarlo del contexto y están como cansados de politizar todo, pero al mismo tiempo ellos lo están haciendo a través de la marcha, con lo cual es una contradicción permanente de los que se movilizan. Por eso es valiosa la manifestación, ¿eh? ¿Cómo? Yo rescato la manifestación como algo valioso. Que lo salgan a hacer al reclamo y lo hagan a tambor batiente, lo hagan con la vena en cuello y lo hagan diciendo libertad, libertad, libertad. Ahí tenés tu libertad para hacerlo perfectamente. Y no va a haber represión, no creo que no va un solo episodio, no en este cacerolazo, ni en este ni los anteriores, un solo episodio de represión, de algo que tenga que ver. Hay unos discursos pidiendo libertad de expresión y pensamiento diferente, y justamente de ellos en esa posibilidad de tener participar de esa masiva movilización, es justamente lo que están pidiendo, digamos. Entonces es una contradicción permanente y tiene que ver con cuestiones, me parece, arraigadas
en la clase media esa contradicción permanente, ¿no? Andrés, ¿qué querías aportar? Sí, me parece que una de las cosas que también deja interesante la marcha es analizar la forma en la que quienes participan de la marcha, o algunos de los que participan de la marcha, perciben a los poderes o al poder en una democracia. Me parece que hay en amplios sectores de la ciudadanía una percepción de que el poder es el poder político y que en realidad todo lo otro son actores del sector privado que en realidad no ejercen poder. Chacho Jaroslavsky decía que el Multimedios Clarín actúa como un partido político y se defiende con la libertad de prensa. Entonces, eso generaba desigualdad en las armas, porque el gobierno era el gobierno de un partido político, trabajaba como tal y tenía que jugar con la regla de la democracia. Por ejemplo, someterse a elecciones. Y me parece que hay otros actores que también ejercen poder, pero que no se someten a la misma regla que se someten los partidos políticos. Y me parece que ese ocultamiento, que también es una forma de relato, hace que mucha gente no perciba cuáles son los poderes. Entonces, se le demanda por el rol de los medios. Me parece que fue muy interesante en la forma de contar el 8N. El único medio que puso un micrófono para auscultar lo que estaba diciendo esa manifestación fue 678, C5N y no recuerdo si algún otro más. Canal 26. Canal 26. Los pero de TN estaban editados. Las tomas de TN no fueron en todas vivo. panorámicas. Pero cuando hubo testimonio ya estaba editado. O sea, primero lo hicieron y después rescataron 4 o 5 testimonios. Fueron todas panorámicas y además deliberadamente no se mostraron los carteles más violentos. Entonces digo, eso también es una forma de contar el 8N. Eso también es relato. Y eso también es ejercicio de poder. Porque cuando vos haces una toma panorámica y no le pones un micrófono a una persona, lo que estás generando es la sensación de que todos reclaman más o menos lo mismo y de que todos están de acuerdo en el reclamo. Por eso el panorama. Porque en una manifestación donde todo el mundo pide lo mismo, ¿para qué le vas a poner el micrófono a una persona? Si todos piden lo mismo, haces la toma panorámica. Claro. Entonces, cuando vos durante 5 horas mostrás tomas panorámicas, es porque estás queriendo contar algo con eso. Bueno, quienes piden tan fervientemente libertad de expresión y que presumiblemente podrían estar en contra de algunas leyes ampliamente votadas por varios bloques legislativos, como la ley de medios, sí, no perciben que contar el 8N de esa manera sea ejercer poder. Entonces me parece que lo que tiende interesante estas manifestaciones es poner en agenda y en discusión cuáles son los verdaderos poderes de una democracia y si hay otros poderes además del poder político. ¿Augusto? Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Andrés. Me parece que igualmente en los últimos años, y gracias me parece gran parte al gobierno nacional, creo que la sociedad ha tomado una concientización bastante importante con respecto, por lo menos, al poder que ejercen los medios. Por lo menos creo que hay una conciencia mayor con temas de discusión sobre, más allá del monopolio Clarín, pero el poder que ejercen cada espacio y lo que dicen y cómo lo dicen, y el poder que ejerce cada medio. Es una discusión que anteriormente estaba solamente en la academia, en las clases de periodismo, en un sector académico, y que no salía hacia afuera, y me parece que hoy en día parte de la sociedad, o gran parte de la sociedad, por lo menos lo tiene en mente, y entiende que hay que hacer una lectura más general de las situaciones, y me parece que eso hay que agradecérselo al gobierno nacional en la insistencia permanente de una lectura mayor de quiénes son los que realmente están diciendo lo que están diciendo, y creo que en ese sentido hubo un progreso, en mi entender, una evolución de parte de la sociedad en general, donde por lo menos tomó un poco más de conciencia del ejercicio del poder desde los medios de comunicación. No así, evidentemente, desde el ejercicio del poder que hacen el sector empresario y demás. Creo que eso es una cuestión pendiente. Sí, Andrés. Bueno, justamente retomando lo que decía recién, sobre la cuestión del poder económico, y para completar el análisis que veníamos haciendo, me parece que, una de las grandes banderas fue la inflación. En efecto, Argentina tiene niveles de inflación de los más elevados de la región. Hasta ahora no se espiralizó, pero siempre es riesgoso tener niveles de inflación por encima de los 2 dígitos. Somos capaces, sectores de los argentinos, de organizarnos a través de las redes sociales para salir a reclamarle al gobierno basta de inflación. Ahora, ¿somos capaces de reconocer quiénes son los actores que intervienen en la formación de precios? ¿Y de reclamarle a esos actores que no remarquen?
¿Somos capaces, además, de organizarnos a través de las redes sociales para hacer un boicot ciudadano en los supermercados que remarcan y comprar en el de al lado? Donde la cadena hace que se le agregue menos costo al producto que termina llegando finalmente a la mesa de la gente. Muchos de quienes quizás se sienten representados por la manifestación del 8N, ¿somos capaces de ir a un mercado popular y bancarnos ser todos iguales para poder comprar a menor precio? Entonces me parece que hay cosas que tenemos que preguntarnos. La incapacidad de reconocer que la forma en que el Grupo Clarín cuenta el 8N, ese ejercicio de poder, también influye en la forma en que se le reclama al gobierno. La incapacidad de reconocer que en la formación de precios también intervienen otros actores y de organizarnos como ciudadanos para frenar el poder de formación de precios de esos actores, también es un dato a tener en cuenta. Augusto, mira, quería hacerte una pregunta. Sí. Déjame contestar buenos días ante todo. Bueno. Tenemos 25% de inflación promedio. ¿Qué empresa, si vos tenés una empresa, podés justificar precios cuando los costos te vienen subiendo de esa manera? Un productor cobra 50 centavos por kilo de manzana y está a 13 pesos en la verdulería. En la verdulería, ni supermercado. Ahora, ¿qué hacemos con los supermercados como Coto, por ejemplo, que es un activo amigo del gobierno y que también factura y aumenta precios? Cuando vos tenés inflación, no tenés ninguna seguridad, digamos, dónde basarte. Y si cuando el gobierno te dice que tenés un 9 de inflación anual, cuando tenés un 20, entonces tampoco tenés ningún elemento como para tomarte. Entonces todo el mundo hace la que ha hecho toda la vida, por las dudas. Vos sos muy joven, pero vos no te acordarás de Rodrigo, un tipo que llamó Celestino Rodrigo. Sí, el ministro de Economía, Celestino Bueno, Rodrigo. ¿no es cierto? No lo viviste cuando a causa de una inflación como esta que se tiraba abajo de la alfombra, ¿qué se logró? Que un día estallara, porque es lógico, un día va a estallar. Y yo tengo gente que pagó departamentos con monedas pagaron un departamento. Y ahí se cayeron una cantidad muy importante, el hogar obrero, el famoso hogar obrero. Una institución que daba créditos y no cobraba intereses. Entonces esto de únicamente el grupo... El hogar obrero se cae por una operatoria política del menemismo. Pero el hogar obrero se muere, se cae después de Isabel Perón que el menemismo. Isabel Perón con Celestino Rodrigo reventó. No es el menemismo, el hogar obrero, el clásico hogar obrero, cae después de Isabel Perón, sí, y nada más. La eclosión del hogar obrero se da en los 90 porque la política económica que llevó pero el hogar obrero, vos estarás hablando de otro. Es la misma política financiera que se llevó en la década de 70. Yo estaba en una empresa que, no nos enrosquemos igual en esto, pero en una empresa que le facturaba al hogar obrero, te estoy hablando en el 94, y era el mejor cliente que pagaba religiosamente, estamos hablando del 94, ya estaba Menem. Sí, había pasado 15 años de Isabel Perón, o sea, hay una secuencia ahí de tiempo. Porque que se yo está lo que quedando en el recuerdo medio. perfectamente el famoso edificio la cooperativa del hogar obrero, de Acoite y Rivadavia, porque hay otro hogar obrero. No, Rosario C35 iba a hacer las cobranzas yo, así que ese edificio se terminó pagando con monedas. Igualmente no me gustaría enroscarme en una cosa puntual, sino... Lo que yo simplemente quiero, cuando vos tenés inflación y no la controlás porque te sirve a los efectos recaudatorios. ¿Pero qué es controlar? ¿Que el Estado participe activamente en el control de precios? Vos pedís control de precios, entonces. Y lo que tiene que haber control de precios. A eso voy yo. Cuando ¿entendés? se dice inflación, ahora, ¿qué es lo que no es únicamente que la remarcación es por voluntad de remarcar, sino que le estás dando cancha libre para remarcar. Pero que acá se han tomado remarcaciones, aumentó el petróleo, listo. Bajó el petróleo, no, pero déjamelo ahí arriba ya. Aumentó no sé qué cosa. Bajó, no, déjalo ya. Sí, aumentó los impuestos. Aumentó el combustible. Entonces el fletero aumenta. Sí. Entonces como el fletero aumenta también después el que tiene que venderlo. Y como vos tenés un flete de producción, toma un solo punto, de producción al mercado concentrador y otro flete del mercado concentrador al mercado vendedor. No haces hincapié en la intermediación, no sé, por eso hoy cuando hablaba de mercados populares, son los que directamente del productor prácticamente al consumidor. Se eliminan por lo menos dos vertientes de intermediación que son los que también terminan remarcando en el precio final. Bueno, pero en definitiva... Sería bárbaro poder masificar eso. ¿Cuántos mercados populares hay en la Argentina? Y por lo menos acá en el conurbano estamos hablando del de José Paz y el del Mercado Central. Yo creo que hay una con lo cual obligás a la gente a tener que ir tener un vehículo para ir. Bueno, pero para que justamente estaba pidiendo más... Entonces terminamos defendiendo al que más tiene, que es el que tiene el auto y que puede ir.
O no, podés ir con un micro comunitario. No, A ver, no, pero, Augusto. Jorge, yo ahí coincido que hay una deuda con el tema de generar mayor cantidad de mercados populares, si se quiere. Sí. De alguna forma, en un momento hubo un proyecto, un anteproyecto, si mal no recuerdo, de Moreno, de generar una cantidad de mercados o mercaditos centrales dentro de lo que es ciudad y el conurbano. Y nunca surgió esa posibilidad, ¿sí? Ahora, me parece que es importante remarcar que en esas intermediaciones también hay trabajos, ¿no? Se perderían muchos trabajos. Más allá de que me parece que es importante tener el control sobre esas intermediaciones. Y un tema muy importante que resulta difícil pensar una cuestión cuando se le ignora por completo y se dice que no existe, digamos. Hay un discurso muy claro, digamos, de algunos sectores del gobierno nacional en donde la inflación no existe aparentemente. Los problemas se pueden resolver para mí a través de búsqueda de posibles soluciones, pero primero hay que reconocer que el problema existe. Creo que en ese sentido es bastante similar a lo que es un diagnóstico médico de una enfermedad. Es difícil tratar de encontrar una cura cuando se es totalmente indiferente a la misma y se la niega, mucho menos el poder prevenir futuros problemas. Y en esa negación creo que se radica el principal problema porque cuando uno se niega, se termina la discusión, digamos. Si decís que algo no existe, no hay lugar para siquiera discutir. Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, Ariel te habla. ¿Cómo estás? Hola, Ariel, ¿cómo andas? Bien. Augusto, te quería hacer una pregunta y también acá a la mesa, ¿no? Esta movilización concertó a las capas medias y a las medias más altas de la sociedad, que generalmente provienen de lugares donde la educación privada y también la consulta y el factor de grandes medios, no solo nacionales sino internacionales, conforman un ideario y también una propuesta políticamente activa. También esta movilización mostró una tendencia muy marcada de estas clases hacia una convocatoria de un conservadurismo político y económico a través del reclamo, teniendo en cuenta de que la clase media y la clase alta está viviendo en la Argentina un momento de bonanza y de crecimiento como pocas veces se dio. ¿Vos no creés que este tipo de planteo, tanto económico como político, es el deseo de una élite de volver a un sistema político conservador que garantice la renta y destruya lo que puede ser un proceso de movilidad social? Mirá, yo no lo veo tan así, digamos. Me parece que, de vuelta, es el contexto de la movilización y quienes participaron, me parece que es mucho más complejo como escenario que lo que vos me estás contando. Yo lo entiendo así y entiendo que también es parte de lo que digo, un 15% del electorado indeciso, un electorado volátil que un día están con unos, otros días están con otros. Creo que forma parte de ese porcentaje que a mi entender también parte de ese electorado de esa gente que se movilizó fue parte del electorado que le permitió a Cristina Fernández llegar al 54%. Recordemos que ese 54% está evidentemente compuesto por un 30% de voto de base propia histórica del peronismo, si se quiere, un 9-10% no peronista, digamos, llamémoslo transversales, sectores progresistas y demás, y que apoyan las políticas de gobierno, y después hay un restante 15% de indecisos y electorado volátil que va de acá para allá, digamos, que un día va a castigar al gobierno y otro día, si más o menos no ve otra propuesta de otro lado, digamos, del lado opositor, y más o menos está cómodo, va a votarlo. Me parece que parte de ese 15% es gente que estuvo en la calle, más otros sectores conservadores que vos bien me relatás, ¿no? Sí, porque el gran vértice de la defensa y de lo que se planteó políticamente tiene que ver, por ejemplo, con el tema del dólar, el tema del cambio, el tema de las divisas, la renta financiera, el tema del campo, la posesión de la tierra. Yo creo que esos son los grandes debates, y los debates realmente de fondo que tendrían que darse dentro de una democracia que debe profundizarse, no fueron presentados, porque por ejemplo la Argentina tiene terribles problemas en el sistema de salud público, la educación pública,
el derecho a la tierra y el crédito a la vivienda, el trabajo en blanco, las prestaciones y las contraprestaciones, o si no, la intervención dentro de la gran mafia corporativa sindical. Y los grandes sectores que tienen la desposesión plena no marcharon en esta marcha. Estuvieron ausentes en esta marcha los grandes deudores de lo que debería ser un proceso de cambio y de transformación. Sí, esto fue más que nada, por eso te preguntaba, un reclamo que tiene que ver sobre todas las cosas con la renta y con los valores directos de la propiedad. Corrupción, seguridad también están ahí, me parece, ¿no? Augusto. ¿Cómo? No, digo, le sumaría, porque me queda claro eso que dice Ariel, pero el tema de la corrupción, el tema de la seguridad está latente, y me parece que excede hasta la clase social. No creo que haya nadie que no haya participado de la marcha, que yo en el caso mío, que yo no me sentí, voy a decir de forma personal, ¿no? Yo no me sentí identificado para marchar. Es que no podés marchar al lado de Alejandro Biondini y de Pando. Independientemente de eso, pero hay gente que eso lo corre en costado y dice yo voy igual. En el caso mío, nadie puede, creo que Andrés lo dijo en un momento dado, no permitirse ver que el tema de la seguridad sí es un tema latente. Pero la seguridad tiene los indicadores más bajos de América Latina, sin embargo es un indicador muy alto con respecto a otro momento social de la Argentina. Probablemente. Entonces es un tema que está en la agenda, está instalado. Pero a partir de eso, ¿qué? Yo hasta, lo que pasa es que no quiero que se me haga tan largo el bloque, pero tanto que se pide por el tema de la otro tema, no la reelección. Necesitas el 2/3 de cada cámara para que se habilite el llamado a una convención constituyente para que termine resolviendo si es reelección o no. No entiende cuáles son cuál es la complejidad para llegar a esa reelección. Claro. Y que quienes quizás estamos más metidos en el panorama político, siguiendo día a día, sabemos que es una cuestión más de chicana y de mantenimiento de poder político sobre algunos sectores de parte de la propia presidenta para mantener su tropa unida, que una realidad posible hacia el futuro, ¿no? Andrés, un concepto para ir cerrando ese bloque por lo menos. A ver, yo quiero insistir sobre esta idea de la incapacidad para reconocer que existen otros poderes que son poderes que tienen intereses que son muy antagónicos respecto de los del pueblo. Digo, recién se habló del Rodrigazo, que en su momento implicó un ajuste y una devaluación brutal que licuó el poder adquisitivo del salario, ¿no? Nosotros en la Argentina venimos desde hace mucho tiempo discutiendo cuál es el nivel ideal de flotación del tipo de cambio. Y hay actores con nombre y apellido, ejemplo el grupo Techint, ejemplo en su momento el grupo Clarín y los sectores exportadores que tienen interés en devaluar bruscamente el tipo de cambio, sin importarle que eso licuaría el poder adquisitivo del salario. Y esos actores operan sobre el tipo de cambio. Ahora, pero esa devaluación lo que trae es el beneficio de licuar una deuda, exacto, como se hizo en el 2001. Exacto. Digo, somos capaces de reconocer eso. Pero por eso planteamos si la movilización lo que tiene sobre todas las cosas es un fin económico y no un fin político. Ariel, pero no toda la gente lo interpreta eso. Por eso no se movilizó la clase más baja, si se movilizaron clases privilegiadas de la renta. Pero no sé si toda la gente... tan masiva para mí si se interpreta de esa manera. ¿Cómo? Repetímelo porque creo que no hubiese sido tan masiva si se interpretaría de esa manera. Sí, por eso yo creo que hay algo más. Otros factores. Hay algo más, tenemos que zarandear. Yo no digo que no exista, pero hay algo más, hasta tiene que ver con la forma de gestionar, las formas de decir, de hacer, que no las van a poder cambiar, o sea, las van a tener que soportar, tolerar, no hay más remedio, digo. Sí, totalmente. Con la imagen presidencial a caballo de eso. No, el otro y el último concepto, digamos, que a mí me parece que la he escuchado mucho esta frase. Hay que transparentar las estadísticas públicas porque es muy difícil planificar política pública y es muy difícil que los actores de la economía puedan planificar sus inversiones si no tenemos estadísticas claras y si no tenemos un horizonte. Entonces digo, eso hay que transparentarlo. Ahora, me parece que sostener, y lo he escuchado muchas veces, que reconocer un problema implica empezar a solucionarlo, me parece que es subestimar el problema. Digo, porque vos cuando te sentás enfrente de Techint que te pide devaluar, o cuando reconoces que tenés un problema, no necesariamente lo empezás a solucionar. Digo, Alfonsín nunca negó que hubiera inflación. Claro. Y le estalló. A mí me preocupa. Entonces, digo, me parece que esto tiene que ver no solo con reconocerlo, tiene que ver con un montón de juegos de poder donde hay que pararse muy fuerte frente a los sectores que tienen intereses contrarios a los del pueblo para poder sostener determinados rumbos de política, pero no solo de este gobierno, de cualquier otro gobierno, porque muchos, esto es lo que yo discuto con mucha gente amiga que estuvo en ese lugar, cualquier otro
muchos de los espacios políticos, no los más liberales, pero muchos de los espacios políticos que estuvieron en la marcha del 8N, Sí. si quisiesen aplicar su programa de gobierno, tendrían los mismos problemas que tiene este gobierno. Seguro, Porque tendrían los mismos enemigos. seguro. Porque la puja por la distribución del ingreso es mucho más brutal, es mucho más clara. Entonces digo, si vos vas a aplicar un programa de control del tipo de cambio para que una mega devaluación no te licúe el poder adquisitivo del salario, vas a tener los mismos enemigos. Entonces me parece que por eso hay que justamente pasar la zaranda y pensar con un poco más de visión de futuro, de visión de horizonte, y relativizar un poco esta cuestión de el gobierno contra otros. Porque muchos de los programas de los partidos que apoyaron el 8N o que estuvieron, o que por lo menos tuvieron una visión indulgente del 8N, si quisiesen aplicar su programa de gobierno tendrían los mismos problemas, tendrían los mismos enemigos. Lo dejo por acá, lo tengo a Augusto ahí conectado, que es nuestro analista político. En un ratito va a tener espacio para desarrollar toda la idea que tiene dando vueltas por ahí. Augusto, así que te libero por el momento. Bueno, perfecto. Ahí un ratito estamos. Andrés Escudero está acá con nosotros. Lamentablemente la política todavía no lo tiene entre sus cuadros hoy. Ya fue hace un par de años atrás un candidato al concejal más joven que tenía en ese momento la provincia de Buenos Aires y quedó a las puertas, pero seguramente lo va a seguir intentando.